que yo creo que luego se confunde. Uno al estudiar artes escénicas o al ya meterse más a este rollo, como que yo siento que uno confunde el ser crítico con el ser tóxico, ¿no? O sea, uno mismo. A mí me pasaba que llegó un punto en el que ya iba a ver una obra y ya no la disfrutaba, ¿no? Ya nada más te pones a criticonear. Y ya después de un tiempo sí dije, no, ya, o sea, tengo que llegar con toda la disposición, pues, de disfrutar pues, lo que voy a ver, como antes lo hacía, ¿no? Antes de saber todo, ¿no? Y yo veo que mucha gente sigue haciendo eso, bueno, en el entorno en el que me desenvuelvo, que sin incluso haber visto la obra, que ya le están criticando, ¿no? Y si es pues no sé si es solo de los artistas o de qué viene. Yo creo que viene de una necesidad de creernos mejores que las otras personas, ¿no? Me imagino. Y por eso empieza como de entrada o sea, toda esta lucha como de egos. Y ya es lo único que tengo que decir. Pero ya no lo hago, ya trato de no ser tóxica, a menos que esté muy, muy feo. No, realmente es una cuestión bastante difícil, ¿no? En el mundo de la danza pasa totalmente igual. Yo creo que todos estamos ahí siempre con el ojo bien puesto. Bueno, yo quiero decir que en cuanto a la toxicidad hay varias cosas. Lo primero es que hay que aceptar que todos somos tóxicos por naturaleza, es decir, todos siempre queremos resaltar en algún lado y una de las formas más fáciles de resaltar es opacando a la otra persona, hasta que uno entiende que hay otras formas de resaltar sin opacar a los demás. Luego aparece lo que estaba hablando, creo que era Dani o Shatu, creo que fue Shatu el que habló sobre el ego y la falta de él. Yo creo que tener mucho ego es tóxico y también creo que estar falto de ego también es tóxico. O sea, cuando tienes mucho ego, como que te crees un dios, ¿no? Como Alejandro Magno, pues. Ese man tenía un ego que incluso llegó a decirse que él llegó a decirle a la gente, a sus súbditos y a su pueblo, que él era un dios y que tenían que venerarlo como tal. Y eso que solamente vivió hasta los 32 años. ¿Listo? Entonces creo que el demasiado ego es tóxico. Ahora, la falta de ego también es tóxico porque te ubica en una posición de víctima. Y las víctimas definitivamente son tóxicas porque no permiten que un proyecto o una sociedad avance. Ahora, hay otra cuestión tóxico, maníaca, que yo encuentro en este tema y es el fracaso y el éxito. Fracasar en cosas produce toxicidad, según mi opinión, y tener éxito en muchas cosas también produce toxicidad. Ahora, yo específicamente prefiero tener éxito que fracasos. Obviamente que los fracasos construyen los éxitos. El problema está en que tú sepas identificar cuándo es un fracaso y si te quedas o no ahí, que ahí es donde se genera la toxicidad, creo yo. Y para terminar, creo que en el mundo del arte, la gente o las personas más tóxicas, y hablo desde mi experiencia, son los payasos o la gente que hace comedia. ¿Por qué? Porque los payasos construyen comedia, o se supone que deberían construir comedia desde la crítica. Y lo que estábamos hablando ahorita es que creo que la crítica es una especie de toxicidad, ¿no? Así esté camuflada con, ay, no, es que yo hago crítica constructiva, igual es toxicidad. Crítica es crítica, y si la persona no corrige lo que tú estás corrigiendo, o sí, lo que estás criticando, pues se convierte simplemente en un comentario destructivo o un comentario que ni va ni viene. Entonces creo que los payasos construyen en este caso su rutina, sus números de clown a partir de críticas sociales, y eso es lo que se supone, ¿no? Que los payasos deberían hacer eso. Ahora hay payasos que hacen comedia ligera, que pues ahí ya va mi toxicidad, ¿sí ven? Mejor me callo. Hay gente que está comentando cosas. Bueno, de hecho es Ninfa Pinfa, nuestra fan number one, siempre en todos los tweets, que dice un par de cosas con las que estoy de acuerdo y de hecho quería comentar yo también. Que es básicamente que lo tóxico no son las personas, sino los comportamientos. Y hace una pregunta sobre el ego que yo quería desarrollar. Y quería desarrollar así. Para mí el ego, así como definido de manera como genérica, no significa nada. Ego significa yo en griego, fin. Pero el ego al que yo me refiero es la tendencia de la gente a considerarse mejor que la otra y en base a eso tratar a la gente. El superego. Como yo soy más famoso que tú, pues tú me comes la polla. Pues no te voy a comer la polla, lo siento, no tengo por qué hacerlo. Lo siento.
Y aquí quería poner un ejemplo, bueno, quiero poner varios, pero quería poner uno en concreto, que es que además me cabré mucho porque, bueno, fui a un rodaje de Mediaset, que yo hacía de figurante, ¿vale? En un rodaje en el que no nos pagaban, que por cierto era doble porque era para una película y para un reality de la MTV, ¿vale? En el que salía Alaska, cantante española muy famosa, ¿vale? No nos pagaban, nos hacían firmar una hoja en la que no nos iban a pagar, que descubrí después que eso es ilegal, ¿vale? Y yo me cabré, estuve a punto de irme ya porque dije, mira, o sea, no sé de qué puto vais. Al final me quedé porque, claro, después de tenernos esperando 4 horas sin rodar encima, o sea, nos hicieron, no solamente, no nos pagaban, nos hicieron estar en 2 rodajes así, sino que nos hicieron perder el tiempo, ¿sabes? Eso me parece tóxico, por ejemplo. El menospreciar a la profesión, desde la profesión, es una de las cosas que también me parece tóxica. Pero no quería hablar de eso, quería hablar del caso de una actriz que no me acuerdo quién es, pero es súper amiga de Alaska y al parecer fue prostituta y luego se hizo modelo o algo así, o no me acuerdo. El caso es que estaba ahí. Y yo ya he hecho algún rodajillo y a mí hay una cosa que valoro mucho que es el raccord. Porque sé que es, porque como monto vídeos, sé que cuando solo montas, te cagas en la puta madre de los que parió a la gente que de repente se cambió de camiseta. ¿Puedes explicar un poco qué es el raccord Sí, para voy. los que no sabemos? El raccord es la continuidad cinematográfica. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, yo estoy así, pero si de repente hubiera un corte y estuviese haciendo el pino, tú dirías, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está haciendo el pino de repente? ¿No? A no ser que hubiera una justificación que te lo diese. Por ejemplo, en tema YouTube, en YouTube hacemos muchos cortes y eso, en cualquier otro género, sería un fallo de raccord, que hubiese tanto corte. ¿Qué pasa? Que en YouTube es una marca de estilo, por tanto no significa que sea un fallo de raccord, ¿vale? Pero por ejemplo, si tú quieres hacer una toma, que este es el caso, en el que tienes que hacer una secuencia de movimientos y tienes que repetirla varias veces, desde diferentes ángulos, apréndete la secuencia de movimientos. Porque si no, se van a cagar en tu madre al montar, ¿vale? Bueno, pues el caso es que estábamos 3 figurantes y una tía, ¿vale? Y una tía con la que yo coincidía, que es esta tía, la famosa, ¿vale? Bueno, pues la tía se estaba desesperando y yo no sabía por qué. Y resulta que es que según ella, bueno, yo ya la estaba viendo en que cada vez hacía la toma diferente. Digo, bueno, ¿le dirán algo? ¿No le dirán algo? Ok. Se estaba desesperando porque decía que era yo y un par de compañeros más quienes estábamos haciéndolo cada vez diferente. Le digo, mira, tía, y se le dije, yo voy de aquí a aquí, en este segundo, de aquí a aquí, en este y de aquí a aquí, en este. Entonces, como, o sea, hay puntos en los que hay que pararle los pies a la peña porque se te sube a la chepa cuando no tiene por qué. ¿Me explico? Porque estás jodiendo a todo el, o sea, y que me da igual que seas un famoso, que es que no, tronco, o sea, no. Claro, o sea, es una perspectiva no como el adolescente, ¿no? Claro. Que es el adolescente siempre proyecta en los demás el problema en vez de responsabilizarse. Exacto, es que es un problema del ego, porque claro, si yo soy mejor que tú, ¿cómo vas a tener tu razón y yo no? Tendré que quitar mi problema y ponértelo a ti. No, eso, en realidad es un mecanismo súper lógico del ego. Del ego entendido como lo he definido antes, ¿no? Pero ocurre. Pero esto quería decirlo porque igual, a lo mejor, es que esta tía realmente no es una persona que, quiero decir, a lo mejor tiene un mal día. O a lo mejor esta tía realmente, pues mira, no, yo qué sé, de verdad pensaba que era así, era su primer rodaje, aunque fuera famosa, yo qué sé, ¿sabes? Pero yo no puedo saber cómo es la persona por un comportamiento. Lo que puedo saber es que ese comportamiento es tóxico. ¿Me explico? Y yo creo que hay una cuestión de que hay gente muy buena que cuando la ponen junta es mega tóxica porque no se llevan bien, porque no se entienden. Y hay gente que no es tóxica. O sea, perdón, que tú dirías, joder, qué tóxica es esta peña, pero que si le pones en un entorno concreto, trabajan de puta madre. Y este es el caso de un chaval que yo conocí, no voy a decir el nombre, aunque he hablado de él alguna vez en mi canal, pero bueno. Que era un pavo que de hecho a mí decía, yo sé que decía a mis espaldas, cuando yo me empecé el canal de YouTube, cuando no te llegaba ni a 100 suscriptores, me decía, mira este que se ha hecho canal de YouTube. Porque él había sido youtuber, que llegó a 10.000 suscriptores. Y por cierto, borró todos sus vídeos para subir su material de actor, para eso enviárselo a los directores de castings y decir, mira cuántos suscriptores tengo como actor. Básicamente se aprovechó de las suscripciones de sus suscripciones para darse promo, ¿vale? Para que veáis cómo es el rollo de este pavo. Vale. Yo ya me desentendí de él hace mucho tiempo. Pero el caso es que yo sé que es un tío que trabaja mucho.
yo sé que es un tío que trabaja mucho, tiene una flor en el culo y trabaja mucho. Y a mí me consta que cuando él trabaja, pues, a no ser que profundices personalmente, al parecer es una persona con la que se puede trabajar bien. Aunque es una persona que yo definiría a priori como súper tóxica. ¿Me explico? Y con la que de hecho yo cuando trabajé con él, porque alguna vez trabajé con él, era terrible. Entonces lo que quiero decir es que me parece una cuestión de ego muy errónea el tachar a la gente de. Lo que tienes que, o sea, pienso que el considerar a una persona, o sea, el definir a una persona por un comportamiento específico es algo que nos va a llevar a un círculo de toxicidad. Porque al final eres tú el que está poniendo un sesgo de decir, vale, es que yo ya, como esta persona se ha comportado mal una vez, yo ya no confío en esta persona, y esa confianza se va a volver tóxica en otra parte del proyecto. De esa desconfianza. Entonces pienso que una actitud sana es el considerar, como bien decía Infa por el grupo, la toxicidad como parte del comportamiento y no de la persona. Y pienso que es la única manera de asegurar que, uno, los comportamientos tóxicos no van a más, y dos, que el proyecto puede prosperar. Y ese es mi punto. Ya he dicho todo lo que quiero decir. Pues yo creo que primero tenemos que definir a partir desde qué perspectiva vamos a definir qué es lo tóxico dentro del arte, porque creo que hay muchísimos niveles en los cuales nosotros lo podemos ver. O sea, puede ser lo que decía Vais hace un momento, ¿no? Puede ser a partir de algún maestro, algún amigo, alguna amiga, incluso tu pareja, tu familia, gente gente del trabajo, gente que está alrededor tuyo. Yo creo que debemos como de definir a partir, primero pues qué es tóxico o qué es lo que nosotros podemos considerar tóxico, porque al final creo que cada persona vive situaciones y vidas distintas y tiene perspectivas distintas, y a partir de eso pues menciona qué es lo tóxico, ¿no? Ese es como mi primer punto. Y lo que yo decía, bueno, lo que yo estaba pensando ahorita escuchándolos a ustedes, es que en general lo que dicen de la cuestión del ego, de lo que decía Dani, ¿no? Que muchas veces se confunde el ser crítico, el ser crítico con ser criticón, ¿no? O sea, que son dos cosas también muy distintas. O sea, el tener como tu propio argumento a tener que dar una perspectiva personal que ataque a otra persona, o bien si tú no lo estás haciendo de una forma en la que tú quieras atacar, pero para la otra persona tal vez lo está sintiendo mucho más. Al final nosotros no lo sabemos, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de una frase que me gusta mucho, que dice, o sea, yo soy responsable de lo que digo más, no de lo que tú interpretes, que va muy de la mano de esa parte. O sea, es muy, creo que es digna de mencionarse, y que al final yo creo que esa cuestión de el ego al final siempre está y siempre existe, y que es una parte incluso fundamental dentro de la psicología. También se habla, es una parte fundamental de nosotros como seres humanos, y simplemente es cuestión de que nosotros podamos decidir qué tanto se tiene o qué tanto no, y saber regularlo. O sea, puede llegar a ser un error muy humano, pero que se tiene el poder de controlar. Y creo que eso es algo como muy importante también de rescatar. Y algo que yo quería también como tomar en cuenta, que yo pensé que eso era lo que iba a mencionar Pipe, pero también lo que dijo Pipe también también creo que entra dentro del tema, que en la cuestión de la toxicidad, no sé si, por ejemplo, Dani, no sé si eso sea algo que específicamente ha estado pasando aquí en México o en toda América Latina o en todo el mundo, que se está poniendo mucho de moda, o por lo menos he visto que el hecho de estar empezando a cancelar a la gente en redes sociales, y en específico también se ha hecho en Instagram, en Facebook, y se ha hecho, o sea, yo lo he visto, o sea, yo conozco a gente, o sea, que ha creado, más bien a gente que en cuentas que están creadas específicamente lo hacen para tirar odio y para tirar hate a diversas personas, o sea, a coreógrafos, a bailarines, a cantantes, a músicos, simplemente por tratar de quemar su trabajo. Y creo que pues ahí ya entra como, creo que esto también nos da para otro tema. Y creo que una cosa muy distinta es también el momento en el que tú traspasas esa opinión que tú tienes, lo que decimos de ser crítico a ser criticón, cuando ya entra una cuestión de hipocresía, una cuestión de envidia, una cuestión ya de cosas que o sea, que muchas veces, o sea, que muchas veces
tiene la gente miedo de hablar, pero creo que se tiene que decir. O sea, al final sí hay, o sea, y existe y pasa. O sea, el hecho de que muchas veces queramos como tentarnos el corazón, pues te tientas el corazón, pero la persona que está haciendo ese tipo de acciones que te afectan, que lo hacen a veces a propósito, un like y un saludo a la gatita de Dani, a Puka, que sale en el momento más indicado. Y nada, pues yo creo que debemos de tomar mucho en cuenta eso y fin, era lo que quería comentar. Gracias, amigos. Por una parte, la toxicidad puede venir, o sea, siempre tenemos todos un punto de toxicidad. O sea, somos un poco como animales, ¿no? Pero hay algunas personas que son como medusas, que es que si te acercas a ella, pues sabes que acabas en el culo del mundo. Y hay otras que son pues como tortugas, que pues a lo mejor si le tocas mucho los cojones, a lo mejor pues sí te pegan un mordisquito, pero ya está. ¿Vale? Todo esto, al fin y al cabo, viene, yo creo, lo voy a plantear desde un punto más neutro, ¿vale? Y es de las decisiones que tomamos, es decir, ¿no? En plan, de las decisiones, es decir, a la hora de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hacer, ¿no? Igual de si tenemos una opinión fija o si tenemos una opinión más fluida, ¿no? Todas esas decisiones que hacemos a nivel interno son las que luego van a generar que nos comportemos de una forma más tóxica o más sana. Muchas veces también es verdad que cuando estamos creciendo, también es importante saber y reconocer que podemos llegar a ser tóxicos de forma, pues, por la pubertad, por ciertas hormonas, por el desconocimiento también de muchos temas, ¿no? Cosa que es natural, pero llega un momento en el que también tenemos que seguir creciendo. Y ya dentro del arte, sobre todo, de hecho creo que lo que más funciona es la gente que no está siendo tóxica. Por ejemplo, ahora está triunfando una serie que es, ha triunfado La Veneno, ha triunfado Paquita Salas, que todos son series de los Javis, que ahora están haciendo un montón de cosas. Y si algo tienen es que son gente muy sincera y muy limpia, o al menos se presenta así, que dices, hostia, ves los rodajes y cómo se ha hecho y te dan ganas de poder participar en ello, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver con lo que nosotros reconocemos con placer o sufrimiento, a lo que asociamos cada cosa. Por eso es muy importante hacer un poco de introspectiva, sobre todo en este tiempo que, bueno, ya me voy a poner chamánica, que hemos llegado a la época de Acuario y sobre todo esta segunda quincena hay unos astros, hay una de las tensiones más fuertes a nivel astral que vamos a encontrar. De hecho, más fuerte que la que hubo en marzo del año pasado cuando justo empezó todo esto de la pandemia. Así que imaginaros, esta última quincena, abrochar los cinturones. Pronóstico hecho. Bueno, el caso es que lo que nosotros asociamos con placer, si por ejemplo asociamos, y con sufrimiento, ¿no? Vamos a irnos ahora al tema, por ejemplo, soy María Teresa de Calcuta, ¿no? Y digo, yo asocio que el sufrimiento es que la gente sufra. Y a mí eso me causa dolor. Y a mí lo que me da placer es que la gente se sienta bien. Entonces mi mayor asociación con sufrimiento y placer es esa. Entonces, instintivamente siempre voy a querer que el otro se sienta mejor. ¿Vale? Estoy haciendo casos muy extremos para que se entienda esto y que podamos luego cómo aplicarlo. Vamos a hacer un poquito de autoayuda también. Vámonos, tenemos canal completo, ¿eh? Y entonces es lo que los motores, ¿no? Es el dolor, el sufrimiento y lo que nos causa placer. Y es como lo que nosotros al final le cedimos. Si por ejemplo observamos a Donald Trump es justamente el caso opuesto. Él ha cogido y ha relacionado el placer con los logros materiales, ¿no? El poder reunirse con gente de alto standing, poder llegar al poder controlar masas, poder reírse y conseguir sobre todo cosas físicas, los edificios más ostentosos, etcétera, ¿no? Y todo eso le lleva a que luego justamente el sufrimiento para él es perder todo eso. En cambio no sería en plan hacer daño a una persona, eso no le hace daño. Entonces, ¿qué cosas a nosotros nos hacen eso? Es lo que va a hacer que nosotros seamos tóxicos o no. Entiendo que si evidentemente me causa placer pegarle a una persona que es gay, pues va a ser tóxico para esa persona gay y para todo el colectivo, ¿no? Igual que... no sé, es que creo que hay mucho por donde jugar. Bueno, yo he soltado ya la piedrecita, creo que ya hay bastante por donde reflexionar y creo que podemos ya, no sé si tenéis alguna cosita así más que añadir de este tema, Satsu. Tú estás diciendo que es tóxico para unos, no es tóxico para otros, ¿o sí? No, yo estoy diciendo que son actitudes que generalmente
son tóxicas, pero que tienen mucho que ver a lo que asociamos con el placer y el sufrimiento. Es decir, que también uno mismo, por ejemplo, la persona, me voy a poner yo, ¿vale? Yo hace unos años, no yo de ahora. El yo de ahora está mucho más sano y tratado psicológicamente, ¿no? No, no, pero hace unos años era un yo victimista que reconocía, por ejemplo, que el placer venía de estar con gente que se preocupase de mí, ¿vale? Porque tenía esa necesidad. Entonces, muchas veces, mi placer sin darme cuenta era hacerme la víctima, ¿no? Y mientras que a otros les causa rechazo y les dicen, joder, ¿qué coño te está pasando? Pero es en plan de, buah, qué mierda de vida me estoy pasando. Bueno, más otras cosas que me estarían pasando en el momento, evidentemente, es que eso va todo unido, ¿no? Pero todo ese, ¿no? Y todo ese sufrimiento de, ay, tal, es que no tengo a nadie a mi lado, por ejemplo, y que tenga gente al lado, pues la forma de conseguirlo era a través de lo que me producía placer en ese momento era esa asociación de me hago la víctima, otra gente viene a ayudarme, ¿sabes? Pero luego, pues evidentemente, como eso al final había otra carga de sufrimiento que era la de no me gusta que la gente me vea como víctima, ni a mí verme como víctima también me estaba causando sufrimiento, hizo que buscase otra forma, ¿vale? Ahí estamos, o sea que se puede ir cambiando todo. Pero todo, al fin y al cabo, o sea, viene de cómo nosotros hacemos nuestra mente, ¿no? O creamos todos estos campos. Yo estoy parcialmente de acuerdo en lo que dices, pero hay una cosa fundamental en la que no. Que creo que el eje, o sea, que pienso que el placer y el dolor tienen que ver, pero me parece algo mega subjetivo y creo que al final, para lo tóxico, no nos basamos en eso, sino en la funcionalidad. O sea, yo creo que cuando algo es tóxico o no, o sea, nos referimos, o sea, esto ya os lo dejo para que lo comentéis, pero me parece que tiene que ver más con la funcionalidad de algo. Ejemplo, una persona es tóxica en un proyecto artístico cuando lo que hace es entorpecer el proyecto artístico con sus actitudes. Entonces, hace que el proyecto sea disfuncional, ¿no? Con las personas pasaría un poco igual. Quiero decir, y ahí es donde sí que entronco contigo, porque pienso que nuestra manera de alguna manera, de percibir lo funcional o disfuncional es precisamente el placer. Es decir, cuando algo me hace bien, lo asocio con el placer. Pero eso a veces es engañoso, porque la droga en principio causa placer y es mega tóxica, ¿no? Entonces yo pienso que al final el eje... Es un juego, ¿no? Todo este tema también de desmontar muchas capas, ¿no? Del claro, ser. por eso pienso que el eje que sí nos funciona siempre es el de disfuncional. Porque un drogadicto, digamos, tiene placer con la droga, pero no es funcional con la droga. ¿Me explico? Entonces pienso que... O sea, y además, no sé, es como... Estoy intentando... O sea, le estaba dando como una vuelta a tu reflexión, llegando yo a esta otra conclusión que son complementarias, pero simplemente me parece como que aplica más, porque además nos da más, quiero decir, si al final es una cuestión solamente de percepción del placer, es como que no podemos hacer nada, ¿sabes? Pero si es una cuestión de si algo es funcional o disfuncional, es más verlo fríamente como si fuera una máquina, como cosas que podemos, como que hay cosas que funcionan de X manera y que si cambiamos ciertas piezas de esa maquinaria podemos hacer que funcione, ¿no? Claro, hay un fallo y error, ¿no? También te estás refiriendo a eso. Claro, evidentemente. Ahí es también las decisiones. Es lo que iba con lo de las decisiones también que tomamos, de hacia dónde vamos encaminando y también ser abierto a tomar esto. O sea, pero muy bien, me ha gustado mucho todo este completo, ¿no? Vamos cerrando. A ver, Dani, ¿qué más quieres aportar? Yo quería retomar un comentario que hizo Bierruco. Pues que dice, sí, perfecto. creo que a veces el uso de la palabra... Que si quieres también, de paso ya podemos ir también yendo a comentarios. Sí, es que se me hizo... Y luego si quieres seguir. Va. A ver, entonces dice, creo que a veces el uso de la palabra toxicidad es una forma de evitar llamar a las cosas por su nombre. Violencia, abusos laborales o emocionales, faltas de respeto, etc. Y que llamemos las cosas por su nombre, por favor. ¿Qué más? Ninfa, ¿dónde está Emma? Ya ha faltado 2. Ya, Emma, ya faltaste 2. Bueno, vamos a hacer un inciso. Es que Emma está grabando un proyecto que está de hecho subvencionado por el Estado, un disco. Entonces, vamos a darle la enhorabuena porque es uno de nuestros integrantes que está haciendo un pedazo de proyecto. Ya. Todo tiene motivos. Por aquí hay más, ya nos contarán. Vamos reservando. Prosigue.
Sí, pero se me hizo muy interesante ese comentario porque sí es cierto, o sea, como que últimamente se ha puesto muy de moda esta palabra, ¿no? De toxicidad y no seas tóxico, no seas tóxica, ¿no? Y sí tiene que ver, pues sí con un abuso o con una, no tanto con, bueno, sí un abuso, pero un comportamiento, ¿no? Hacia la otra persona y que luego pues se llega a normalizar, ¿no? Y era lo que les comentaba. Yo creo que a más de uno nos han dicho tanto a nuestras espaldas como enfrente de nosotros, o sea, incluso me atrevería a decir que hay veces que hay toxicidad que no es tan malintencionada, pero sí está ahí, o sea, por el punto del que la dice, ¿no? Yo llegué a tener varios amigos que me llegaron a decir que por qué hacía teatro si yo era muy tímida, que para qué, o sea, que no me iba a ir bien si yo era muy tímida, ¿no? O sea, como que me lo llegaron a decir y yo sé que no me lo decían tanto en mal plan, sino era como una opinión sincera de su parte, ¿no? Que ellos no entendían. Pero aún así hay como cierto, o sea, pues es una opinión que te hace daño a final de cuentas, ¿no? Y hay gente que lo hace como con toda, ahora sí que con toda la intención de herirte y de herir tus sentimientos. Y ahí ya podemos hablar de pues la toxicidad como un abuso total, ¿no? O sea, si es que yo, como lo que decía, ¿no? Quiero que te sientas mal, ¿no? Y si es como, en el arte, en las artes escénicas, por lo menos sí sucede mucho eso. Ya. De hecho, dentro de lo que decías, en las artes escénicas veo como, por lo general, como dos ramas, ¿no? En plan, siempre hay una como mucho más progresista que intenta acercarse a una nueva era, ¿no? En la que podemos, en plan, ayudarnos más entre nosotros, como por ejemplo este colectivo, ¿vale? No quiero irme muy lejos, pero igual que nosotros hay más gente. Pero luego también hay mucha gente, normalmente, que suele estar más reconocida, que ahí se suele mover más toxicidad, pero porque también es una línea sistemática más conservadora y mucho más antigua, más precaria, ¿no? Entonces creo que son eslabones que poco a poco, pues bueno, nosotros estamos dando pasitos para que luego, como dice la Veneno, pues otros corran, ¿no? Los siguientes. Entonces poco a poco vamos a crear la sociedad que queremos y también pues sacar esa inconsciencia de toxicidad y hacerla consciente. Shazu, Pipe, proseguir. Yo quería de hecho darle un poco de combustible a Fan con un comentario que dice Bieruco, y lo pongo, a ver, lo voy a poner en comentario. Dice: ¿ponerle etiqueta tóxico puede ser una forma de juzgar a la gente y ser parte del cancel? No lo sé. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. A ver, hay una leyenda. Alguna vez dijo un sabio que si criticas a los que te critican, entonces no estás siendo mejor que ellos. Estás siendo igual que ellos. No sé si me explico. O sea, como que si toxiqueas a la gente que es tóxica, pues no estás siendo mejor que ellos. Como que si envenenas, igual que envenenan las serpientes, pues no estás siendo mejor que una serpiente. Como que si ensucias, igual que ensucia la otra gente, no estás siendo igual que la gente que ensucia. Como que si preparas, igual que la gente prepara. ¿Cuántas metáforas se puede inventar en 10 minutos? Venga, Pipe, pa' ti. Contémoslas. No, porque en 10 minutos salimos del millón, ¿eh? Cuidado. Ya, no, es que eso era lo que yo quería decir respecto al comentario que ha puesto Bieruco ahí. Que si uno hace parte del tóxico cuando cancela a la gente, ¿no? O sea, como que si bloqueas a la gente que te bloqueó, pues es que sí, porque está siendo igual que ellos. Yo es mi opinión igual personal. Y lo que les digo, lo dijo un sabio. Pues yo creo que muchas veces igual y ahora sí volvemos a lo mismo, ¿no? Es una opinión totalmente personal, porque al final si nos creo que depende la cultura, que bueno, ahí nos vamos a meter en otros rollos, o sea, ¿por qué llamarlo cultura? ¿Por cuáles son los fundamentos para llamarlo cultura? ¿Cuál es el argumento para llamarlo cultura? Mi cabeza explota. Pero bueno, la palabra cultura la he dicho yo, él no ha dicho cultura, le ha dicho parte del campo. Ok.
lo ponemos como una parte, creo que sí, y retomando lo que dice Pipe, o sea, si lo damos en, si decimos que si estamos haciendo o no cualquier cosa, o sea, el hablar, el criticar, el cancelar, el lo que quieran, simplemente el decir que se es mejor o peor que alguien, desde ahí yo creo que ya estamos entrando en ciertos paradigmas que a mí de manera personal siempre se me hacen muy innecesarios, porque o sea, es innecesario el tener que compararte con alguien más. O sea, si al final cada quien, o sea, a lo mejor y suena como muy cursi, ¿no? Pero al final cada quien tenemos como algo bueno, o sea, estamos por algo, estamos aquí por algo, existimos por algo, y realmente el compararte con alguien más, o sea, ¿en qué sentido tiene? O sea, qué tantas ganas, qué tantas ganas tienes de hacerte sentir tan mal a ti mismo comparándote con alguien más, si eres mejor o peor? Y a partir de qué estás diciendo que eres mejor o peor. Entonces, ¿qué es mejor y qué es peor? Entonces hay un bien y un mal, pero ¿por qué hay un bien y un mal? Entonces, ¿cuál es el paradigma del bien y del mal? ¿Saben? O sea, como que te marea. Simplemente pensar en las posibilidades de esa dualidad, a mí me explota la cabeza. O sea, de verdad, a mí me explota la cabeza. Yo es que no veo. Yo voy a debatir. Me perdonan, pero Se es que no. enciende. La vida, hermano, hombre. Es que No, pero... sí creo. Pipe, ¿estás bien? Entonces, bien. Pero es necesario que aclaremos todas entre tú y yo, fan. No mentiras. Échale. Aquí voy a meter un poco la zarpa, ¿vale? Y es porque creo que aquí siempre, a la hora de lo que hablamos de bien, de mal, ¿no? Que es una idea, de hecho, muy abstracta, polarizada y con demasiado... tiene mucha esquina, ¿no? Yo lo que recurriría de forma personal es a ser una persona, por lo general, muy en su centro, ¿no? Y luego, por otra parte, a ser empático, a poder ver cómo se está sintiendo el otro y cómo también lo que le vas a decir puede repercutir en el otro. Incluso, si no lo sabes, preguntarle. Porque no pasa nada por preguntar. Eso es verdad. Lo que está mal es ir directo a saco. Exacto. Ahí es donde yo digo que uno sí tiene que compararse, porque es que si no entra uno en una posición muy cómoda de no avanzar. A ver, yo no digo que te compares con gente con la que no te quieres comparar, yo digo que te compares, en este caso, con gente que ha logrado cosas que tú no has logrado y que quieres lograr, ¿sí? Ahí no estás siendo tóxico, porque simplemente estás anhelando lo que el otro quiere y se supone que si te comparas es porque estás trabajando para lograr eso, ¿no? Ahora, una cosa distinta, que ahí es donde sí entra lo tóxico, en el arte sobre todo, es cuando tú quieres lograr algo que ya logró una persona, pero además no haces nada para lograr eso, sino simplemente te dedicas a despotricar desde tu posición cómoda de comparar, ¿no? Es lo que yo digo. Ahora, en cuanto a lo del bien y lo del mal, yo también creo que el bien y el mal no existen, simplemente existen posiciones y posiciones de correcto o incorrecto, que ahí se entra a juzgar, digamos, el conocimiento y la voluntad de cada persona, y es, usted decide qué es lo correcto o lo incorrecto. Por ejemplo, a mí me enseñaron a no robar, y yo creo que lo correcto es no robar, porque me enseñaron que las personas se matan trabajando para conseguir cosas, y que si tú te ganas un sueldo durante un mes y llega alguien con una navaja y se lleva tu sueldo en 5 minutos, pues para mí robar no es correcto. Distinto Vale. a bien no está mal, porque para mí eso puede estar mal, pero para el ladrón puede estar bien, porque ese es el trabajo del ladrón, ¿no? Sí, pero estás poniendo una... Es que no, sigues haciendo dualidad porque sigues siendo el bien o el mal, correcto o incorrecto. Si ahora yo soy un pobre indio, ponte, ¿vale? De la India, que no tengo ni para comer y necesito pan y veo una barra de pan... ¡Etnocentrismo, guays! Exacto. Entonces, ¿eso es correcto o es incorrecto? ¿Desde el punto de vista del capitalismo o desde el punto de vista del humanismo? Exacto. Desde el punto de vista... A ver, no hay... Es que no podemos seguir con ese patrón de dualidad. Basta ya. Exacto. Quitemos la dualidad y centrémonos en ser humanos. ¡Seamos todos queer! Olvidémonos de lo binario, joder. Gracias. Sí, es que justo eso que mencionabais, justo eso que mencionabais era a lo que yo mencionaba al inicio del Twitch, o sea que al final muchísimo es de perspectiva, o sea, de perspectiva y de cómo lo toma cada quien. Y por voy directo,
por ejemplo, lo que acaba de decir Pipe de que para él sí lo tomaría como una, bueno es que no sé si sería como, no sé cómo llamarlo, como una necesidad, o no es que no es necesidad, o sea, como una... Simplemente que es un recurso que tienes ahí, el hecho de Esa comparar, era la palabra. vas a Ajá. hablar de eso, ¿sí? De lo de Ajá, comparar. Creo que es un sí, recurso que puedes o no utilizarlo. Tú decides si quieres compararte con alguien o no. ajá, es que yo creo que, por ejemplo, ahí con Pipe, o sea, a Pipe yo lo entiendo, o sea, viéndolo desde su perspectiva, ¿por qué lo está diciendo? O sea, lo toma para poder mejorar consigo mismo. O sea, y por ejemplo, lo que Pipe está diciendo lo que él lo está diciendo para mejorar consigo mismo, desde mi perspectiva, yo no lo tomo como comparación, yo lo tomo como una inspiración. Yo no lo llamo comparación con alguien más bien tal cual la acción que hace Pipe, que él lo toma como un concepto de comparación, yo no lo tomo como un concepto de comparación, yo lo tomo como un concepto de inspiración acerca de alguien más, o lo tomo como inspiración para poder mejorarme a mí misma. Y al final eso no interviene en esa parte. Yo creo que ahí es donde entra lo que decimos de cuando tomas algo, si es tóxico o no, porque si yo, por ejemplo, si yo me pusiera en un plan en el que yo no aceptara la perspectiva de alguien más, yo diría, ay, oye, pues es que Pipe es un tóxico porque pues se la pasa comparándose con los demás. Y no tiene nada que ver con eso, o sea, no tiene nada que ver con eso, simplemente es la perspectiva de Pipe sobre la vida y sobre su mejoría como persona, y yo también tengo la mía y él podría opinar lo mismo de mí. O sea, simplemente me podría considerar a mí tóxica porque los referentes que tenemos y la forma de pensamiento es distinta, y no por eso es que exista un bien o un mal, y concuerdo con lo que dice Vais ahí, o sea, no es que exista un bien o un mal, no es que haya algo correcto o incorrecto, simplemente es la perspectiva y cómo lo tomamos, y además de los significados que cada quien le da, y además le metes el sentido emocional y psicológico de cada persona, más las vivencias de cada quien, o sea, por eso bien dicen que cada cabecita es un mundo distinto, ¿no? Bueno, yo digo. Y una vez que hemos llegado ya a la conclusión de que todo es relativo, ¿por qué no contamos momentos en los que para nosotros no lo ha sido y le hubiéramos pegado un puñetazo a alguien? ¿Qué tal? ¿Qué os parece la idea? Vamos a coger al promotor y el que nos inició en todo esto, de Cámara Negra, nuestro amado y deseado Shazam Kaila, que va a empezar con su primera historia. Pero si ya he contado dos. Soy el único que ha Pues contado ahora contas historias, la de tercera, hecho. así breve. Por ser el de la idea. Esas son long short story, resumen, todo de una, y vamos a dejar a todos el culo, que se quedan así, pa. Vale, mira, me lo voy a medio inventar en realidad. Una historia en la que fui tóxico con otra persona que también lo era, y ninguno de los dos éramos tóxicos fuera de ese ambiente. Un poco para recabar eso que decía de que los comportamientos son los tóxicos y no la gente. Básicamente éramos dos personas... Estamos hablando que siempre es dentro del arte. Sí. De hecho era una obra de Siglo de Oro. Bueno, no nos llevábamos bien. Y él decía una cosa, yo entendía otra, y yo me cabreaba, él se cabreaba porque yo no lo entendía, y al final acabamos de tal. Que luego fuera nos llevábamos medio bien, pero teníamos ciertas ideas, por un lado políticas y por otro lado estéticas, bastante encontradas, y por tanto eso hacía que tuviésemos pues ciertas dinámicas que no funcionaban. Y ya está, y simplemente pues es una anécdota un poco de mierda, pero que recordemos que muchas veces cuando resuelves el conflicto se resuelve la toxicidad. Entonces muchas veces el conflicto lo que genera la toxicidad lo que genera son conflictos, quita el conflicto y dejará de haber toxicidad. Ya está. Moraleja de hoy. ¡Ea! ¡Chao! Resuelve, sí, la comunicación es súper importante. Creo que la que tengo como más presente, que yo lo llamo tóxico a partir de que a mí esta otra persona me estaba afectando en un aspecto emocional y psicológico, y bueno, directamente. O sea, a partir de eso es de que yo lo llamo tóxico, ¿no? Y que justamente ya hasta tengo como un story time en mi canal de eso, que es sobre mi peor maestro de danza, que todo el tiempo, además, obviamente dentro de las exigencias dancísticas que te piden específico el ballet clásico, además de eso, pues este maestro tuvo una cuestión, la verdad no ética, en resumen, yo venía de tomar clases con otro maestro con el cual él ya había tenido problemas, y a partir de eso, pues a mí como que me traía en la mira prácticamente para desquitarse del maestro o del compañero de trabajo con el que no se podía ver.
Entonces, pues a mí, obviamente, además de pedirme cosas técnicas dentro de la técnica y del cuerpo y así, empezó como a enseñarse conmigo de manera directa. O sea, él sabía que además de yo bailar, por ejemplo, danza clásica, que pues yo, independientemente de su grupo en el que yo estaba, pues yo bailaba danza jazz y de repente pues empezaba a decirme comentarios directos, así de pues es que, no sé, en este caso, no se le corregía a alguien X, ¿no? O sea, a otra persona, y le decía, pues haz tus brazos así, porque si no lo vas a hacer como si estuvieras bailando jazz, ¿verdad, Fanny? Así de plano, iba y, o sea, era con comentarios pesados, así, con comentarios directos, o sea, de plano fue, creo que no a un nivel tóxico emocional psicológico, o sea, yo creo que lo llamaría así en ese aspecto, y pues claro que sí, en ese momento, pues yo como alumna, y obviamente estaba mucho más chica de edad, no tenía el valor para ni contestarle ni decirle nada. Yo creo que... ¿Hablaste con él? ¿Cómo? No, ¿en ningún momento llegaste a hablar con él? A posterior. No, jamás, porque de hecho era una persona que ni siquiera te lo permitía. O sea, de hecho una vez justamente yo tuve una lesión, o sea, estando con él tuve una lesión porque hasta eso no era un buen maestro. Ya ahora que ya han pasado los años, yo me doy cuenta que no era un buen maestro que te llevaba sobre una guía correcta porque muchísimos de sus alumnos se lesionaban, o sea, a sus alumnos les daba mucho la idea de que lesionarte estaba bien, o sea, y realmente no es un buen camino, o sea, nunca es un buen camino el lesionarte. Sin embargo, en una de tantas, pues yo también me lesioné y de hecho era una persona muy grosera, de verdad era una persona muy grosera porque incluso en ese tiempo, pues fue mi mamá con el justificante médico, ¿no? Con este maestro para hablar con él, o sea, era una persona de que, se lastimó, ok, sí, se regresa y pum, la puerta en la cara, ¿no? Así como una persona muy, muy grosera, muy... Y de hecho, pues salió, creo que al final todo cae por su propio peso, porque de hecho lo cuento, es mi story time, vayan a mi canal y ahí lo buscan, mi peor maestro de danza, ahí, que justamente este maestro salió de esa institución, porque lo demandaron por acoso a un alumno, justamente por eso. Bueno, de ese nivel estamos hablando, y eso también es tóxico, ¿verdad? Hacia otro alumno, bueno, ya, fin de mi historia, gracias, ámense, quiéranse, bye. Totalmente, ¿no? Sí, lo importante es que vayas más allá de esto y que tengas, como hemos dicho, ¿no? Con el Exazu la capacidad de comunicar, de poder ir para adelante, ¿no? Va mi pequeña historia. La verdad, sí, yo he tenido encuentros tóxicos, pero sobre todo con directores de teatro, que me pareció una anécdota en específico. Yo trabajaba en un grupo de teatro donde el director era dueño del teatro y era un teatro realmente muy pequeño, pero ya tenía su compañía establecida. Allá yo hice una función de un monólogo que tenía entonces que se llamaba Escuela para Enanos, y el director, al verme actuar en el monólogo, pues dijo, pues este actor me parece bueno, y me llamó para su compañía para interpretar unos personajes en una obra que él había escrito, en una obra que ya estaba montada y que yo solamente tenía que aprenderme el texto y repetir. Pero pues ese no es mi estilo, lo siento, pero soy un payaso y a mí me gusta proponer. Entonces desde ahí empezó la toxicidad de que no, es que tienes que hacer esto, tienes que moverte tantos pasos, tienes que mirar allá. O sea, yo decía, bueno, yo le hago caso, listo, todo bien. Ese no es el punto más grave. Digamos que lo normal, porque hay directores que pues les gusta todo milimétrico, ¿no? Entonces, pues bien, listo. Yo les sigo sus directrices. La cuestión es que los integrantes del elenco le tenían miedo al director y le tenían miedo de no le podemos preguntar nada, no le podemos contradecir nada, no podemos ni siquiera faltar a un ensayo, así sea que los ensayos sean imprevistos. Y yo dije como, ¿what? A mí que no me vengan a poner ensayos imprevistos porque yo tengo trabajos aparte. Y es precisamente porque yo he vivido solo varias veces que tenía que darle prioridad a mis labores afuera. O sea, lo que me daba plata, pues porque el teatro en general no da dinero para vivir, si no desarrollas otras actividades alrededor de tu actuación. Entonces, como yo tenía tan claras mis prioridades, un día me llama un actor y me dice, Pipe, ¿no vas a llegar al ensayo? Y yo, ¿qué? ¿A qué hora programaron el ensayo? Porque cuando tuvimos reunión no programaron ese ensayo que me estás diciendo que tengo que tener en este momento. Dijo, no, es que es un ensayo imprevisto que el director nos llamó hoy y que teníamos que estar sí o sí. Yo, ¿cómo a mucha miércoles no tengo que llegar a un ensayo que no está programado? Y entonces pues todo el elenco, como le tenía miedo y había un nivel de toxicidad ahí ya, pues ellos sí llegaron al ensayo porque qué miedo, no me vayan a echar de la compañía. Y pues nada, yo no llegué
el director ni siquiera se comunicó conmigo, simplemente me sacó de la obra, me eliminó de redes sociales, de todo. Yo quedé como, bueno, ni falta me hace, la verdad. Pero ese tipo de directores para mí son los peores que hay. Sin mencionar que hay directores como el tipo también, que tenía casualmente esa misma característica, que te comparan con otros actores o con otras actrices, diciendo que eres peor o que haces las cosas diferentes. Pues claro que hacemos las cosas diferentes porque todos los actores y actrices aprendimos distinto y hacemos las cosas diferentes porque somos personas diferentes y tenemos vivencias diferentes. Es de primero de arte dramático eso que estás diciendo. ¿Cuántas palabras? Sabias palabras. Pues seguramente he sido tóxica en alguno que otro momento, pero ¿qué será? O sea, yo creo que cuando estaba empezando, quizá cuando estaba empezando a estudiar, como ya traía yo un poquito detrás de un poco de estudios, como que sí llegaba yo a sentirme como que un poquito más que los demás, ¿no? Ya después se me bajó, porque pues te enfrentas a realmente todo, ¿no? El segundo año de la universidad al cual no le entendí absolutamente nada y, y ya poco a poco te van bajando pues los humos y todo eso. Ya. Pero, o sea, de las experiencias, o sea, que me han hecho a mí, yo solo recuerdo una, o sea, porque es que es como más general, o sea, todos sabemos que dicen como cosas a nuestras espaldas, que era lo que como que yo les comentaba, ¿no? Y en cuanto a la comunidad, por ejemplo, que está aquí en mi ciudad, yo recuerdo mucho una vez que teníamos era como la muestra de teatro de la comunidad y pues nosotros, o sea, nuestra compañía, pues nos presentamos y tratamos de ver pues varias obras, o sea, sí fuimos a ver pues bastantes obras, ¿no? Y total que de repente nos dimos cuenta de que realmente nadie de la comunidad nos había ido a ver a nosotros, solo una o dos personas de la comunidad, ¿no? Y a todos los demás no se molestaron y después nos enteramos que también decían mucho que no éramos una compañía como real, porque la mayoría de nuestros actores, o sea, sí había, no, era como la mitad, o sea, la mitad de nuestros actores no habían estudiado formalmente actuación, ¿no? O sea, en una universidad. Entonces no eran actores. ¡Elitismo! Sí, o sea, como que era como de, ¿es neta? ¿No? Y era una persona específicamente la que lo decía, pero como que todos, o sea, de la que me enteré, pero todos los demás como que traen ese rollo también, ¿no? Entonces sí, pues sí es muy molesto, como ese sí le puedes agarrar y soltar un golpe a estas personas, ¿no? Pero sí, pues creo que es así, la única así, experiencia así específica, porque muchas veces es la actitud. Nada más que llegan y nada más te ven como hacia abajo, ¿sabes? O sea, como viéndote así, ¿tú qué? ¿No? O sea, es como eso, como la actitud. A mí, a ver, fue otra situación, a ver, porque en mi conservatorio, en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, sin dar nombres, en Madrid. Ubicado en la calle y calle del número. Clara Campoamor. Con eso, de hecho, sé cuál es. Está al lado de mi antigua casa. Sí, es muy chulo, es una pasada. De hecho, Sí, Clara mucho, Campoamor es mucho. mi lista. Es una de las mujeres que se merecen una calle. Bueno, total, lo que iba a decir es que había un chico que se llamaba Xian, que de hecho voy a decir porque esto también es un poco de self-awareness, ¿sabes? De darme cuenta que había mucha gente a la que le caía mal y hablaba muy mal de él. Y yo, por una parte, bueno, sabéis que esa etapa para mí fue muy tóxica. Entonces, yo estaba tóxico porque tenía una situación en casa muy tóxica que me llevaba a hacerme de víctima, bla, bla, bla. Pero es que además, pues eso, yo veía al chaval y el chaval era súper majo y a mí me apetecía mucho ser su amigo. Pero por otra parte, como todo el mundo hablaba mal de él, pues tenía la cosa de, me voy a unir a la masa. Y entonces, claro, me unía a la masa y me unía al rechazo. Incluso yo a veces llegaba a ser muy shady, ¿sabes? En plan, y era como, uy, el chichi y tal, no sé qué, ¿sabes? En plan de como super mal y era como, tío, pero si en verdad me gusta como persona, ¿sabes? Pero es esas contradicciones que dices, bueno, estoy siendo súper tóxico, voy a seguir en ese rol. Vale, en plan de, ¿Qué? estoy disculpando aquí. No era en plan de voy a ser tóxico, voy a seguir en ese rol consciente.
evidentemente, sino había una parte de impulso de querer encajar y de, sobre todo también de, no sé, también como tenía un rechazo, porque también había una parte de mí que ahora dándome cuenta, ¿no? En plan de toda esta toxicidad, era que yo en ese momento no era capaz de aceptar que había gente que era mejor que yo. Por ejemplo, él como coreógrafo era más capaz que yo de coger a un grupo grande de gente y hacerles una coreografía y llevar a todo el grupo y poder sacarlo adelante. O sea, tenía una capacidad bestial, cosa que yo envidiaba mucho. Entonces, en ese momento... A ver, ahora no, ahora por ejemplo al revés, le digo, oye, enhorabuena por tal, ¿sabes? En plan de totalmente fuera ese patrón y a la mierda, porque era un patrón autodestructivo, que no me estaba dando cuenta hasta que ya le puse luz, ¿no? Pero claro, luego ahora ya es como decir, chico, en plan de, te lo tienes merecido, ¿sabes? Y ole tú, pero yo en ese momento pues pensaba, era pues eso de como, tal, pues ¿sabes? Como lo voy a mirar mal. En plan de... Fue su momento más tóxico de Mike Lavi en la escuela. Total, a ver, hay momentos para todo, yo ya digo, en plan, y creo que, a ver, lo bueno de este proceso es que luego con el tiempo, evidentemente, pues todo esto se ha ido limando y ya al final, pues no hay rencor por esa parte. Sí que había un montón de gente en contra, es que además, pues yo pensar que estaba en ese momento saliendo con un chico que le odiaba mucho a muerte, entonces también era como, ¿sabes? En plan de me medio lié. Y patrones que ahora ya no seguiría, porque ahora prefiero ser verdadero a mí mismo que ser que intentar aparentar algo, que en ese momento pues no. Vale, vamos con Dani. Es que me acordé de algo. Me disculpo, lo siento. Si me estás escuchando, me disculpo. Por eso dijo el nombre. Ahora que lo recuerdo, tal vez sí en la prepa fui un poco tóxica, fíjate. En la secundaria definitivamente tuve mi rato de tóxica, pero no tiene nada que ver con el arte y en la prepa sí. Porque pasó algo muy raro en mi prepa. Mi prepa era una prepa de arte. Y cuando yo me metí a la parte de teatro, pasó algo súper raro porque la mayoría de mis compañeros, o a comparación de otras generaciones, no querían hacer teatro. O sea, como que se metieron a teatro porque no tenían que, por ejemplo, las clases de danza, o sea, no los aceptaron ni en danza ni en otras, o sea, como para echar relajo, se metieron a teatro. Y yo me llevé bastante mal con mi salón, o sea, en ese momento, porque obviamente yo estaba con todo y pues todos los demás no, ¿sabes? Entonces, como que yo agarré un punto, pero creo que también fue un poco por poner una barrera, ¿sabes? O sea, como decir así de, no, yo aquí soy como la que hago teatro, ¿sabes? Soy como la que hace teatro del salón. Y todos los demás más, porque no les interesaba, ¿no? Entonces, como que yo me puse, creo que nunca fui realmente grosera, pero sí ponía como mucho mi raya y mi barrera así de, pues bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes ya váyanse, yo voy a actuar, ¿no? A ver, quítense. A ver, con permiso. Dejen pasar a la estrella. Sí, ahora que lo recuerdo, sí, tal vez fue un poco. No, pero les voy a decir, el único momento, o sea, es que aparte, como que bueno, o sea, todos ustedes, o sea, como que me tienen la oportunidad de conocerme un poquito más, obviamente la gente que nos está viendo igual y no, pero aparte yo soy una persona de extremos así total, o sea, o soy así zen cañón, o soy maldita tóxica hasta que así, te hago llorar, así, no paro hasta verte así, de plano, o sea, sí puedo llegar a ser un aspecto ahora, muy... Ya chicos ya conocéis a Fan, ya está. Sí, de esto, sí, no habría puntos medios, o sea, como que no va, o sea, siempre. Y creo que por muchos años traté de guardar eso y al final me hizo mucho daño incluso, o sea, me hizo mucho daño, por fin, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que los únicos momentos en los que artísticamente, ahorita eso me hizo recordar lo que dijo Dani, como que artísticamente puedo decir que sí he sido o puedo llegar a ser muy tóxica, justo es con esas personas que dijo Dani, o sea, con la gente que o es huevona o es mediocre o que se siente en la cima y que es mediocre y que es muy mala. O sea, como que ¿por qué te vas a dar de mucho cuando
cuando no lo eres, ¿no? Así como que los que se dicen, uy, soy el sabelotodo, pero pues le preguntas de algo y no te sabe decir de ningún libro, o sea, ¿qué eso, no? O sea, como que, porque me ha tocado y yo creo que yo creo que lo entenderá muy bien, porque en la danza pasa un montón, ¿no? O sea, por ejemplo, en audición, híjole, a mí me ha tocado, de verdad, infinidad de audiciones, así que de, ay, con permiso, me ha tocado, o sea, gente que pasa caminando y ¡puf! Te golpea, te tira las cosas y, ay, perdón, con permiso, y ay, y así, ¿no? ¿Sabes? Así como de, ay, me pongo enfrente de ti y como que, pues, estirándome me paso enfrente de ti, ya te pegué porque quiero estar enfrente de ti, ¿sabes? O sea, como que esa gente, no, con ellos sí, me prende ese lado así de esa gente que lo hace como a propósito, o sea, que lo hace con ganas de afectar al otro, ahí sí exploto, pero como mechan, o sea, sí, la bomba atómica viene, pero en automático. ¿Sabes otra cosa que me enoja mucho, por ejemplo, a mí, ya que lo mencionas, y es la toxicidad, que es también tema para otro momento, la toxicidad disfrazada de cordialidad. ¡Ugh! Ay, sí, oye. Chavales, estamos Lo digo abriendo por tu melones bien, ¿eh? que no podemos cerrar y era más momento de cerrar el melón.